damos honor y alabanza, Señor. Te coronamos, Señor, con nuestro amor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La gloria sea a ti, Señor Jesús, por siempre y siempre. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, bien Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, el Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es Muy buenos días, amada iglesia y queridos amigos de Stonebriar en español. En nombre de nuestra iglesia y del equipo pastoral de la misma,
realizo esta transmisión y mensaje especial. Tal y como lo hemos estado anunciando en las últimas semanas, una nueva serie está planificada para comenzar el día de hoy, expuesta por nuestro hermano y pastor Carlos Azueta. Sin embargo, dado que las medidas de prevención en contra del coronavirus han limitado nuestras reuniones de asamblea, no se nos hizo posible congregarnos físicamente en las instalaciones de nuestra iglesia el día de hoy. Por tal razón, hemos tenido que aplazar el inicio de esta nueva serie hasta nuevo aviso. Sin embargo, gracias a los avances de la tecnología, nuestra reunión el día de hoy será virtual. Así es, usted no se quedará sin escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Pero antes de pasar el mensaje, lo invito a que esté al tanto de las actualizaciones que estamos publicando tanto como en las redes sociales como en nuestra página de internet que aparece en pantalla. Ahí usted podrá encontrar información pertinente a los servicios de adoración, estudios bíblicos, reuniones en casa y formas de contribución en línea o por texto. Bueno, sin más preámbulo, no se pierda el mensaje que hemos preparado el día de hoy, que esperamos que sea de bendición a sus vidas. Tengo una pregunta para usted este día. ¿Qué quiere ser usted cuando sea grande? ¿Por qué se ríe? ¿Qué quiere ser usted cuando sea grande? Es interesante cuando pensamos en esta pregunta porque esta es una pregunta que nos encanta hacerle a los niños. Y la sorpresa que nos llevamos es que algunos de estos chiquitines tienen respuestas muy determinantes de lo que ellos quieren ser cuando sea grande. Por ejemplo, hay niños, varoncitos, que responden instantáneamente decir que cuando sean grandes quieren ser ellos un bombero, un policía, hasta un astronauta. Y las niñas son un poquito más centradas. Ellas responden que quieren ser doctora, enfermera o maestra. Algunos muy osados, atrevidos, quieren decir que cuando sean grandes se van a convertir en un galán de telenovela o una actriz de televisión. Otros, tal vez un poquito más intrépidos, mencionan que cuando sean grandes quieren convertirse en un jugador profesional de béisbol o tal vez un cantante de música grupera, qué sé yo. El otro día le preguntaba a un niño y me contestó que cuando él fuera grande, él quisiera ser un mecánico o un recogedor de basura, porque a él le gusta mucho andar sucio. A sus 8 años de edad me hizo recordar cuando yo tenía su edad y le entendí perfectamente qué es lo que me quería decir. Pero ahora cambiamos la pregunta. Si le preguntáramos a Dios qué quiere Él que nosotros seamos cuando seamos grandes, le voy a asegurar que Él solamente tiene una respuesta. Él quiere que usted y yo cuando seamos grandes seamos siervos. Seamos siervos auténticos, que le sirvamos a Él y le sirvamos a los demás. En toda mi vida, todavía no he escuchado a una persona que diga que aspira cuando sea grande convertirse en un siervo. Ser siervo parece algo humillante, parece ser algo muy bajo, parece ser algo carente de dignidad. Todos los cristianos, sin embargo, hemos sido llamados a ser siervos. Hemos sido llamados por Dios a servirle a Él y a servirle a los demás. ¿Sabía usted eso? ¿Se sorprende escuchar esa noticia? Pero es triste que cada día es más difícil encontrar personas dispuestas a servir genuinamente, es decir, sin realizar una actividad con la idea de ver qué va a sacar de provecho con eso, o quién se lo va a agradecer, o con quién que va a quedar bien. Es bien raro encontrar personas que sirven desinteresadamente simplemente por el hecho de estar sirviendo a Dios al servir a los demás. Nadie tiene problemas con ser un siervo de Dios, ¿cierto?
Nadie tendría problemas cuando estamos diciendo que debemos ser servidores del Señor, ¿verdad? Donde tenemos problemas es cuando nos mandan a servir a otra persona. Sobre todo a una persona que no puede pagarnos el favor, no puede servirnos a cambio. Ahí la cosa cambia. Es fácil aparentar ser servidores cuando otros nos están viendo, pero qué difícil es serlo cuando solamente Dios nos está viendo. Una autora cristiana escribió un poema bien interesante y dice así, escuche. Tú sabes, Señor, que te sirvo con un gran fervor emocional cuando todos me ven. Tú sabes, Señor, cuán valientemente hablo ante el grupo de damas cuando todos me ven. Tú sabes, Señor, con cuánta efervescencia te sirvo cuando me promueven en un grupo de compañerismo en casa cuando todos me ven. Tú me conoces, Señor, conoces mi entusiasmo por el estudio bíblico cuando todos me ven. Pero me imagino, Señor, y me pregunto, ¿cómo yo reaccionaría si tú me enviaras a un asilo de ancianos y me pidieras que lavara los pies encallecidos de una anciana o de una indigente día tras día, mes tras mes, en un cuarto donde nadie me ve y en un momento en que nadie lo sepa? Qué interesante, ¿cierto? Permítame compartir con ustedes esta reflexión. Quien sirve, ama a Dios. Quien realmente ama a Dios es un servidor. Repito, quien sirve, ama a Dios. Quien realmente ama a Dios es un servidor auténtico y desinteresado. En el Evangelio de Mateo, según San Mateo, en los capítulos 5 al 7, encontramos una sección de las Escrituras denominada el Sermón del Monte. Llamado así porque Jesús lo proclamó en la ladera de una montaña cerca de Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea o lago de Galilea, como usted quiera. Este sermón es probablemente la parte más conocida de todas las enseñanzas de Jesús, aunque también podríamos suponer que es la parte que menos se comprende y seguramente es la que menos se obedece. Este sermón de Jesús pinta el retrato claro y sin retoque de lo que es un siervo auténtico de Jesús. Pero este sermón del monte no comienza diciéndonos lo que debemos hacer, ni siquiera está diciéndonos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando usted abre estos pasajes en el capítulo 5 de Mateo, este sermón comienza hablándonos de la bendición que tenemos por lo que ya somos como cristianos. Es verdad. Es una bendición el saber que ya somos de Cristo. Es lo que este mensaje encierra. Y las bienaventuranzas que aparecen en la parte introductoria de este sermón del monte, en los versículos 1 al 12, que es donde vamos a pasar un poco de tiempo en este mensaje y en el de la semana entrante, encontramos las bienaventuranzas o beatitudes, como se conoce también, que no son simplemente afirmaciones de algo, sino realmente exclamaciones. Y podrían traducirse algo así como, oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Son como felicitaciones que el Señor Jesucristo está dando a aquellos que están cumpliendo con el glorioso llamado de ser siervos desinteresados y amorosos del Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, la palabra bienaventuranza o beatitud es una palabra que se deriva del latín y se refiere a un estado de felicidad, de dicha o de bienestar. Pero cada bienaventuranza que encontramos aquí, y aquí vamos a encontrar 8 entre las que vamos a ver hoy, que son 4, y 4 la semana que entra, 8 bienaventuranzas que nos ayudan a nosotros a entender la condición del siervo y el resultado de una vida de servicio.
Y en casi todos los casos la condición proviene del contexto familiar del Antiguo Testamento, pero Jesús aquí agarra esta enseñanza del Antiguo Testamento y da una nueva aplicación. No da una nueva interpretación, sino una nueva aplicación. Porque es lo que pasa muchas veces con los sermones. Podemos estar predicando del mismo pasaje, dos pastores, y vamos a dar la misma interpretación porque es lo que bíblicamente debemos hacer, pero la aplicación cambia dependiendo de la audiencia que está escuchándonos. Aquí el Señor le da a la misma interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento una aplicación distinta al contexto cultural y social que estaban viviendo en el momento en el que Él estaba predicando este sermón en la ladera de aquella montaña. Junto con estas 8 bienaventuranzas se presentan unas ideas frescas que se centran en el amor y la humildad, en lugar de hacer las cosas por obligación, por fuerza, únicamente para agradar a Dios o agradar a los demás, sino que fluyen de un corazón de forma orgánica o natural, simple y sencillamente por el gozo que siente de ser una persona que ya conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces vaya conmigo a Mateo capítulo 5 para que veamos parte de esta enseñanza el día de hoy. Y note que no existe en estas bienaventuranzas algún tipo de deleite o regocijo como una emoción. Simplemente es un estado mental. ¿Por qué? Porque la fe no consiste en creer ciertas verdades, sino que la fe realmente refleja las acciones y la manera en cómo vivimos lo que decimos creer. Aunque es cierto que nunca podremos ser salvos por hacer buenas obras, como dice Santiago, son las obras las que hacen auténtica nuestra fe, porque demuestran realmente que es verdad lo que creemos. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de una vida transformada que hace lo que Él hace. Comparte su naturaleza con nosotros. En Mateo 20, 28 encontramos lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Él dijo, pues el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No, dice, vino para servir a los demás y no para ser servido. Vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La idea central de este mensaje, de esta primera parte, es la siguiente. La esencia de las bienaventuranzas son el llamado de Cristo a vivir vidas diferentes de las del mundo que nos rodea. Las bienaventuranzas son el llamado de Cristo a ser diferentes de la gente que nos rodea, que no tiene a Jesús en su vida. Tenemos que ser diferentes. En Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, encontramos estas bienaventuranzas, 8 de ellas. Vamos a ver 4 y las podemos dividir claramente en 2 tipos de bienaventuranzas. Las primeras 4 que vamos a ver el día de hoy tienen que ver con nuestra relación con Dios, la relación del cristiano con Dios. Y las que vamos a ver la siguiente ocasión, las otras 4 bienaventuranzas, del versículo 7 al 12, tienen que ver con la relación del cristiano con otro cristiano. ¿Se dan cuenta? Es en forma vertical, el amor del cristiano hacia Dios, y es en forma horizontal, las siguientes, el amor que deben tener los cristianos hacia otros cristianos. Veamos 3 observaciones interesantes de estas bienaventuranzas. Aquí en este estudio vamos a ver 4, como les dije. La primera observación que encontramos en estas 8 bienaventuranzas son bien fáciles de poder recordar. Primero, cada una de estas bienaventuranzas identifican el rasgo de carácter que debe tener todo siervo de Cristo. Ahora, así como los dones espirituales, al menos uno puede tener cada cristiano, puede tener 2 o más, pero al menos uno. La diferencia con estas bienaventuranzas es que las 8 bienaventuranzas en paquete deben estar siendo encarnadas por cada servidor de Cristo. Usted no puede llegar a decir, me gusta la 1, la 3 y la 2 y las otras las voy a ignorar. No, usted las tiene que vivir todas, porque todas reflejan en sí lo que es el equilibrio en la vida cristiana, lo que es realmente una vida transformada por el Espíritu de Dios para el servicio a Jesús y a los demás.
Todos los 8 rasgos representan las cualidades necesarias que dan forma a la identidad de todo siervo de Cristo. La segunda observación, cada una de estas bienaventuranzas abre la puerta para un gozo y una paz interior. No estamos diciendo que por hacerlas vamos a sentirnos felices. Estamos hablando de algo muy importante. Déjenme explicarles por qué digo esto. La palabra griega para bienaventurados es la palabra que se oye así, Macarios. La siguiente vez que escuche el nombre de Macario, recuerde que significa feliz, dichoso, bendito, bienaventurado. Es la palabra griega. Describe el gozo que tiene un secreto muy particular en sí mismo. O sea, no depende de las circunstancias, sino depende de aquel que lo puso ahí, que fue nuestro Señor. Cuando usted vino a Cristo, usted recibió el don del Espíritu Santo. Usted recibió al Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo produce en usted un fruto. ¿Se acuerda cuál es ese fruto? Singular, es amor, gozo, ¿verdad? O sea, el gozo ya lo tiene el cristiano. Lo único que hace falta es que lo pongamos en práctica. Y de eso se trata esto. Jesús está hablando de que las bienaventuranzas muestran el gozo que tiene un secreto en común. Y es la dependencia de aquel que lo puso ahí, que es Dios. No confundamos esta palabra con ventura o suerte, que indica que las cosas dependen de las situaciones que nos rodean. Una bienaventuranza nos habla del gozo que nos busca a pesar del dolor que estamos sufriendo, de la pérdida que estamos experimentando, de la angustia que está acongojándonos. Y como Jesús prometió que este gozo nadie nos los podía robar, una bienaventuranza es ese gozo, ese estado, esa dicha que está a pesar de los problemas de la vida. Por lo tanto, cuando usted diga la palabra bendito o bienaventurado, tiene que ver con un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias externas. Pablo logró decir esto cuando en Filipenses capítulo 4, él pudo decir, no que haya pasado necesidad alguna vez, no que no haya hecho nada de eso, pero he aprendido a estar contento en lo que tengo. Ahí está la palabra gozo, ahí está la palabra Macarios. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El que logra decir esas palabras, entendiendo que significa exactamente algo que no depende de mis circunstancias, sino que proviene de Dios, es una persona que ha entendido lo que significa el contentamiento, el gozo. Ser bienaventurado no es un sentimiento superficial, es una realidad de todo aquel que verdaderamente ha confiado en Jesucristo como Señor. Y la tercera observación de estas bienaventuranzas es que cada bienaventuranza contiene una promesa correspondiente. No solamente revela el rasgo de carácter de aquel que ya ha sido rescatado por Cristo y que ahora vive una vida triunfante por medio de Él, sirviéndole a Él, sino también una recompensa de poder caminar por fe de la manera que Dios lo ha hecho. Del mismo modo que las 8 cualidades describen rasgos de carácter, estas 8 recompensas, 8 bendiciones acompañan a cada creyente en Cristo, a cada siervo del Señor. Disfrutamos los primeros frutos, ¿verdad? Pero la cosecha apenas está por comenzar. Las bienaventuranzas se han dado y muchas de ellas, 2 de ellas en particular, las podemos gozar en el tiempo presente. A otras, sin embargo, las gozaremos en el tiempo futuro. Pero una cosa sí es cierta. Disfrutamos ahorita primeros frutos y disfrutaremos la cosecha final en el tiempo adecuado. Como lo dice el erudito bíblico Sinclair Ferguson, el tiempo futuro enfatiza la certidumbre de estas bienaventuranzas y no meramente su cumplimiento futuro. Es decir, que los que lloran verdaderamente serán consolados en nuestro tiempo, a la manera de Dios y de la manera en que Dios solamente Él puede hacerlo. Por lo tanto, por eso es importante estudiar este sermón, el Sermón del Monte, porque tiene 2 propósitos divinos. El primero, muestra al que no es cristiano que por más que lo intente, no puede ganarse la salvación por méritos propios. No puede agradar a Dios por su propia cuenta. Tiene que venir a Cristo para poder hacerlo. Y en segundo lugar, le dice al que ya es cristiano, al que ya ha depositado su confianza en Cristo, le dirige a él
que ya ha acudido a Él, que ahora debe vivir una vida en santidad, volviendo nuevamente a lo que la ley está indicando, cumplida ya por el Señor Jesucristo. En otras palabras, en forma sencilla, Cristo nos dice en este sermón cómo volverse a uno cristiano, sino simplemente nos pone aquí que las obras y el fruto que nadie puede producir por sí mismo son las que el Espíritu produce en nosotros. De manera sencilla, la ley nos envía a Cristo para ser justificados. Y Cristo nos envía la ley para ser santificados. Más claro ni la Coca-Cola, ¿cierto? Con estas observaciones ahora estamos listos para analizar estas primeras 4 bienaventuranzas y ver de qué manera nosotros estamos demostrándolas con nuestra forma de vida diaria. Analicemos estas 4 bienaventuranzas. En los primeros 2 versículos encontramos la introducción que hace Mateo acerca del Sermón del Monte. Y es mucho más importante de lo que pensamos, ¿sabe? Aquí en la introducción que hace Mateo, él quiere hacernos comprender de que se trata de una enseñanza oficial, importante, que Jesús está compartiendo con sus más cercanos colaboradores. Aquí en el versículo 1 comienza diciendo el Señor, o comienza escribiendo Mateo, pero mejor dicho, introduciendo todo esto, diciendo: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y abriendo su boca, Él comenzó a enseñarles. Haga una pausa ahí. Vamos a ver 3 cosas bien interesantes solamente en estos 2 versículos. Primero, Jesús se puso a enseñarles después de haberse sentado. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué Mateo se toma la delicadeza de poner estos detalles? Bueno, a menudo los rabinos judíos enseñaban ya sea estando de pie o caminando. Era una forma de enseñanza demasiado informal. Cuando un rabino judío se sentaba, entonces significaba que lo que tenía que enseñar era demasiado serio, demasiado importante, y nadie debía de perder ni detalle de lo que él dijera. Cuando ustedes escuchan de que los profesores universitarios imparten su cátedra, estamos hablando del lugar de honor que ellos tienen para impartir información que es de suma importancia. Cuando el Papa Católico Romano habla ex cátedra, significa de que él habla sentado en una silla de autoridad que tiene sobre la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, si analizamos estos conceptos, a lo que Mateo está diciendo aquí, el que Jesús se sentara para hablar ya es una indicación de que la enseñanza que Él trae es importante, es oficial, debemos prestar atención. Y habla con autoridad como Rey absoluto. Por eso al final del Sermón del Monte leemos ahí mismo en el Evangelio de Mateo que la gente se quedaba sorprendida porque Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los hipócritas de los escribas y los fariseos. Esto es lo que nos enseña solamente este pequeño detalle de que Jesús se sentó para enseñar. Es muy interesante que Él llegara a una montaña. Usted se acuerda muy bien dónde Moisés, el gran líder de los israelitas, subió para poder recibir todo lo que eran los preceptos y la ley. Subió a un monte, ¿verdad? Qué interesante aquí que vemos a Jesús tratando de subirse a un monte para enseñar a ellos lo que significa ahora para ellos esa ley que antes era obligatoria para los del Antiguo Testamento y ahora Él había cumplido y por gracia se las interpretaba a aquellos del Nuevo Testamento. En segundo lugar, Jesús dice, abriendo su boca, comenzó a enseñarles. La palabra abriendo su boca pudiera parecer una afirmación redundante de algo que es obvio. Claro que alguien que va a enseñar abre la boca. Usted me ha visto que estoy abriendo la boca desde hace buen rato. Pero tiene un doble significado en el idioma griego. Se trata de un coloquialismo común usado para presentar un mensaje especialmente solemne e importante. Cuando alguien abría la boca, es que lo que iba a decir era sumamente importante. Además, se usaba para denotar una enseñanza que era muy personal, muy íntima, de corazón a corazón, con alguien a quien él considera importante, que eran sus discípulos. Aquí vemos al Señor abriendo su boca, dando este sermón, pronunciando de manera solemne cosas importantes, mientras abría su corazón y mente para que ese círculo cercano de amigos pudiera entender lo que Él quería comunicarles y que era tan importante para Él y esperaba que fuera importante para todos aquellos que le escucharan. Y dicho sea de paso,
Él quiere que sea importante para usted también, que está escuchando en este momento a través de ese que está hablando, este que está abriendo la boca. En tercer lugar, Jesús dice, comenzó a enseñarles. Y aquí la palabra comenzó no es una palabra que está escrita en pasado, sino está escrita en un tiempo muy interesante, es un tiempo imperfecto. Por lo tanto, describe una acción repetida o habitual. Es decir, que lo que este sermón del monte dice, lo que contiene, no solamente fue un sermón que el Señor hizo una sola vez, sino que contiene el resumen de todas las enseñanzas que Él estuvo enseñando a sus discípulos todo ese tiempo que Él estuvo con ellos. Y este es un resumen, un sumario, por así decirlo, de todas las enseñanzas que Él estuvo compartiendo con ellos. Por lo tanto, vemos que grandes multitudes se estaban acercando para oírlo a Él. Jesús era la novedad, todo el mundo quería escucharlo, verlo. Y por lo tanto, aquellos que estaban cercanos a Él, sus más cercanos colaboradores, podían tener algún vislumbre de orgullo. De alguna otra manera, eran amigos del gran maestro. Y eso les daba prestigio, les podía dar fama, les podía dar fortuna, no sé, pero al menos les daba poder. Y Jesús se sienta aparte con ellos para hablar de corazón a corazón, para decirles, muchachitos, miren, no se les infle la cabeza como un balón de helio. No se la crean ustedes. Y empieza a hablarles de corazón a corazón cada una de estas bienaventuranzas, donde los ubica a cada uno de ellos en el lugar que les debe corresponder, como siervos que deben ser, y no como muchas veces se presentan en algunas denominaciones cristianas cuando presentan al siervo del Altísimo, que esperamos que le demos aplausos y todo lo demás. Aquí el Señor le está diciendo, un siervo es la parte más humilde, es la persona más humillante que podemos nosotros pensar. Un esclavo de la parte más profunda de un barco que es tirado por remos. Eso es un siervo, alguien que no tiene un valor para la sociedad, pero que para Dios es sumamente valioso. Por lo tanto, estas bienaventuranzas fueron utilizadas por Jesús para decirles que ellos debían cuidarse del orgullo, de la fama, de la fortuna, y debían ser unos a otros como el que sirve, y no andar buscando lugares de posición. Usted se acuerda del problema constante que tenían los discípulos, ¿verdad? Que constantemente ellos, mientras Jesús les hablaba acerca de que su vida iba a ser entregada, que iba a morir en la cruz, cuando llegaran a Jerusalén, ellos estaban preocupándose que cuando viniera su reino, ¿quién iba a ocupar los lugares de más prestigio al lado de Él? Y aquí es parte de lo que el Señor comienza a enseñarles a ellos y continúa enseñándoles hasta que Él va a la cruz. Veamos esa primera bienaventuranza, y es los pobres en espíritu. Versículo 3. Los pobres en espíritu. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. A primera vista pareciera que Él está diciendo, bienaventurados los que no tienen ni en qué caerse muertos. Felices son aquellos que no tienen ni un 5 partido por la mitad. Felices son aquellos que no saben cómo van a pagar la renta a fin de mes. Pero en realidad no se trata de términos financieros. El comentarista William Barclay nos brinda una ayuda muy grande para interpretar mejor este pasaje. Fíjense muy bien lo que él dice. En hebreo, la palabra pobre pasa por 4 etapas para lograr entenderse en pleno desarrollo de su significado. En un principio, literalmente significaba pobre en sentido económico. Alguien sin bienes financieros, alguien destituido financieramente. Pero luego, en segundo lugar, llegó a significar que debido a que la persona era pobre y no tenía influencia ni afluencia, no tenía ni poder ni prestigio. En tercer lugar, esto llevó a esta persona a un tercer paso, en el cual la palabra indicaba que debido a que la persona ni tenía bienes económicos y no tenía prestigio ni influencia, estaba oprimida y afligida y pisoteada por los demás. Y luego pasó a significar algo, en cuarto lugar. En la etapa final, este término que se usa aquí tenía que ver con la idea de una persona quien debido a que no tenía recursos terrenales, lo único que le quedaba era poner su confianza plena en Dios. Porque usted me ha escuchado decirlo varias veces. Cuando usted sabe que Dios es lo único que le queda, Dios es lo único que usted necesita. Cuando usted sepa que Dios es lo único que le queda, recuerde esto, Dios es lo único que usted necesita. Qué interesante. En esta actitud de absoluta y sencilla humildad
Qué manera tan excelente de comenzar nuestro caminar espiritual siendo siervos, que sabemos que no tenemos absolutamente nada digno en nosotros, que lo único que tenemos es una dependencia total de nuestro Señor. Eso significa ser pobre en espíritu. No es ser una persona que no sepa mucho conocimiento bíblico, es una persona que sabe el conocimiento bíblico y entiende que por más que lo intente, no puede hacer nada para agradar a Dios y depende de Él. No va a salir como William Ernest Henley, que dijo en su poema Invicto: yo soy el amo de mi destino, yo soy el amo de mi alma, el capitán de mi alma. No, una persona que es pobre en espíritu, una persona se atreve a asegurar: yo no soy el amo de mi alma, yo no soy el capitán de mi alma, no puedo controlar mi propio barco, sé que si continúo en esta dirección me voy a ir al infierno, por lo tanto lo único que puedo hacer es depender completa y totalmente en el Señor. Hay una promesa especial para esas personas pobres en espíritu que está aquí. Dice: el reino de los cielos le pertenece. Esto lo dijo Jesús. La condición, pues, para que esto suceda es una promesa espiritual. Es darnos cuenta de que lo único que necesitamos es Dios. La actitud opuesta se manifiesta claramente cuando la congregación que existió en la Odisea empezó a decir que ya no necesitaban nada de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús escribió a la iglesia en la Odisea en Apocalipsis 3? ¿Cómo se sentía la iglesia en la Odisea? Se sentía que eran ricas. Y cómo el Señor les da unas palabras fuertes de reproche cuando les dice: yo sé todo lo que tú haces, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Es muy probable que no había muchos siervos en la iglesia de la Odisea. El otro día estaba compartiendo el evangelio, hace algunos meses, con una persona, un profesional. Y de alguna otra manera, después de haberle hablado un poquito de lo que yo hago, nos habíamos vuelto amigos a lo largo del tiempo, pero quise ver la oportunidad de compartirle lo que es el evangelio, de explicarle las implicaciones de la salvación. Así que saqué yo una servilleta, estábamos en un restaurante desayunando, y empecé a escribirle ahí más o menos lo que significaba ser salvo, y dibujé el abismo de separación que había entre Dios y el hombre por causa del pecado, y cómo Cristo vino a ser el puente que los unió y los reconcilió. Y después de haber explicado el evangelio no sé por cuántos minutos, la persona toma la servilleta y me dice: ¿sabes qué? Respeto tus creencias, respeto lo que quieres, pero yo nunca voy a creer eso. Yo nunca voy a creer eso. Yo no necesito a Dios. Todo lo tengo aquí. Y mientras tenga esto, no necesito nada. Eso es totalmente lo opuesto a ser una persona pobre en espíritu. Y estamos sumidos en una cultura, rodeados de muchas personas que son los dioses de su propia vida, los capitanes de su propia alma, que no se dan cuenta de la necesidad espiritual que tienen y sin embargo en su arrogancia y orgullo se sostienen todavía diciendo: Dios, yo a ti no te necesito, hazte a un lado que voy caminando. Los siervos comienzan con un corazón contrito. Luego viene una segunda bienaventuranza en el versículo 4. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y es una bienaventuranza maravillosa. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído esta bienaventuranza y la apropiamos? ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna otra manera alguien va a estar llorando y es bueno consolar a esa persona y buscar el consuelo de alguien cuando nosotros estamos llorando. Mateo aquí escogió un término griego más fuerte que el anterior, pero recuerde, estas bienaventuranzas, una se va construyendo encima de la otra. Si en la primera había cierta arrogancia, aquí vemos a una persona, si en la primera había cierto deschado de arrogancia, sino humildad, humillación, sabiendo que necesitaba de Dios, esta va un poco más profundo, se conduele de su propia condición. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Tal vez no se trate sencillamente de la pérdida de algún ser querido, esta persona que está llorando, o de la pérdida material por el trabajo. Tal vez se trate de la pérdida de su propio interés, de la pérdida de su propio amor por Dios. ¿Cuántas veces he conversado con personas que dicen: pastor, ¿cómo le hago para aumentar mi fe? Ya no siento el amor que sentí antes por Dios. ¿Cómo le hago? Una persona que llora y se lamenta por eso es una persona a la cual se está refiriendo aquí Jesús. Dichoso aquel
que llora con los que lloran. Porque ¿sabes qué? Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchas personas que no lloran con su condición pecaminosa. Cometen un pecado hoy y ya siguen tan tranquilos como siempre. Ya no les provoca ni más el pequeño remordimiento. Están encallecidos. Pero aquel que es pobre en espíritu, que sabe que necesita depender de Dios, aquel que aprende a llorar con los que lloras, recibe una recompensa maravillosa. Esa persona va a ser saciada. Pero también se trata de situaciones que vemos en otras personas que tienen necesidad. ¿Cuántas veces vemos personas en la calle y nosotros decimos, ay Señor, por favor, bendice a esta persona que se le quedó su coche averiado aquí en el freeway y que alguien venga y les ayude? ¿Y tú? ¿Qué acaso no eres tú la persona que puede brindar ayuda? Es que no puedo, tengo que llegar a tiempo del culto. Ya voy retrasado y me toca tocar la música o predicar el sermón. No, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tener esa compasión por los demás. Casos hemos escuchado y algunos que tengo aquí, que he visto en la televisión, como el de Kitty Genovés, la atacaron con brutalidad cuando ella regresaba a su domicilio una noche, a una hora avanzada. Ella gritó y pidió auxilio con alaridos mientras luchaba por su vida. La mujer quedó ronca de tanto gritar por media hora mientras la violaban y la golpeaban sin misericordia alguna. 38 personas presenciaron el espectáculo desde sus ventanas de sus casas y nadie hizo nada para intervenir y ayudarla. La mujer murió esa noche mientras 38 testigos presenciaban en silencio. O Andrés Mormil, que tuvo la experiencia similar a esta mujer, viajando en un metro subterráneo una noche. Este joven de 17 años, ensimismado en sus pensamientos, no se dio cuenta que unos maleantes se acercaban a él con un cuchillo para robarle su mochila y el iPad que traía. Lo acuchillaron por la espalda. 11 pasajeros en ese tren presenciaron las puñaladas y nadie acudió en su ayuda. Incluso cuando el joven estaba yaciendo todavía vivo en un charco de sangre. O Eleanor Bradley, otra experiencia no tan trágica como esta, pero igualmente devastadora. Mientras iba de compras en el centro de la ciudad de Nueva York, se cayó aparatosamente y se rompió una pierna. En esa transitada calle de la avenida 5. Quedó tirada en la acera, retorciéndose de dolor, empezó a pedir ayuda por 2 minutos. No. Por 20 minutos. No. 40 minutos y toda la gente que pasaba, ninguna se detuvo a tenderle la mano. Hay una falta de compasión en nuestros días, hermanos. Pero no vayamos tan lejos. Antes de criticar a estas personas, pensemos nosotros en congregación. Delante de usted, al lado de usted, detrás de usted, hay una persona que está sufriendo profundamente una situación muy personal y solo Dios la sabe. Y Dios está provocando en usted algo, cosquillas, no sé, pero está comenzando. Y entre más sensible usted se vuelva, entre más compasivo usted sea, va a descubrir que el impulso del Espíritu Santo le va a hablar y usted va a poder voltearse, acercarse a esa persona y decirle, ¿me permites orar por usted? ¿Cómo puedo orar por ti? El doctor Lloyd Jones dice que un predicador jamás se va a quedar sin audiencia cuando esté consciente de que predica a personas sentadas en una banca que tienen el corazón partido. Y yo les puedo asegurar que aquí es raro el que no tenga el corazón partido en este momento. Necesitamos tener compasión. Necesitamos llorar con los que lloran. La tercera bienaventuranza es ser mansos, humildes. ¿Cuál es la recompensa para la anterior? Que también van a ser consolados. Dios nos ha dado a usted y a mí un ministerio de reconciliación. Así como Él nos consuela, nos ha capacitado para consolar a los demás. ¿Quién puede ayudar a un padre, a una madre que pierde un embarazo, que otra pareja que ha pasado por la misma situación? ¿Quién puede ayudar a una persona que acaba de pasar por el divorcio, que otra persona que ha pasado por esa triste situación? Dios de alguna u otra manera nos permite pasar y aprender de nuestra experiencia para poder ser de consolación a alguien más. No contengamos nuestro corazón, abrámoslo para tener compasión y darnos cuenta que en lugar que nos arrodillemos y nos estemos lamiendo las heridas, llorando por la leche derramada, levantémonos cuando el tiempo sea necesario y acerquémonos a los demás para decirle, yo también. Pero no hagamos un movimiento nada más porque suena bonito que digan yo también. Hagamos un movimiento para decir, yo también, pero ¿sabes qué? Dios me ha ayudado y Dios te va a ayudar a ti. Eso es muy diferente a poner un hashtag, yo también.
Hace mucho que los cristianos están llamados por Jesús aquí en el Sermón del Monte a condolerse de las necesidades de los demás y a decir, yo también, pero ¿sabes qué? Conozco a alguien que también pasó por esto y me ayudó a superarlo. Te lo quiero presentar, su nombre es Jesucristo. Los mansos, los humildes. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Ya hemos visto la extrema dependencia al hablar de los pobres en espíritu, ¿verdad? Ya hemos visto una compasión fuerte al hablar de los que lloran. Ahora veamos esta bienaventuranza que a primera vista parece cuestionable porque la mansedumbre o la gentileza no pareciera nada fácil. El término griego que Mateo utiliza para esto es el mismo término que se emplea para domar un caballo salvaje. Mansedumbre, lo vuelve mansito. Usted puede enojarse si usted quiera, pero usted se controla. Eso es mansedumbre. Es muy difícil explotar cada rato que le hagan algo. Usted todavía sigue eso salvaje como lo encontró Dios. No, el Señor quiere que usted también adquiera esta mansedumbre, esta humillación, esta humildad, para no reaccionar, sino reaccionar de una manera muy distinta. ¿Se caracteriza usted por ser una persona mansa? Jesús le dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Él quiere ponerse como ejemplo nuestro, en lugar de estar enojados todo el tiempo, molestos y reaccionando por las cosas que nos hacen. Una bienaventuranza que todo cristiano tiene, posee, porque Dios la ha puesto en él, es ser manso. Dejarse controlar por el Espíritu Santo. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Usted reacciona y se enoja, es que usted le hace falta estar lleno del Espíritu Santo. Pide al Señor que lo llene hoy. Y empezará usted a estar siendo manso como el Señor lo espera. De esto es lo que tenemos miedo, ¿verdad? No, yo no me atrevo a hacer eso porque aquí no dice en la Biblia que sé manso para que sirvas de tapete para que todos te pisoteen. Y yo no quiero que tomen ventaja de mí. ¿Saben qué? Todos nos vamos a arriesgar a que tomen ventaja de nosotros. Pero si nuestra mente está en agradar a los demás, estamos equivocados. Si nuestra mente está en agradar a Dios, aun cuando otros tomen ventaja, el Señor toma cuidado de los suyos y se encarga perfectamente de tomar represalias con aquellos que abusan de uno mismo. Pero en un momento determinado tenemos que ser coherentes con la verdad del Señor, de saber cómo reaccionar ante cada situación. Usted no está para que sea el tapete de nadie. Usted es un hijo o una hija del Rey. Usted debe procurar agradar a Dios y no agradar a los demás únicamente por el hecho de ganar su atención o comprar su amor. Mujer, si usted está pasando una situación difícil en su hogar, donde hay abuso emocional, físico o sexual, este mensaje no le está diciendo a usted que debe quedarse ahí a humillar y aguantar los golpes o los abusos verbales de su marido. Usted es una hija del Rey, usted está sometida al Rey y usted tiene que buscar la ayuda necesaria. Tiene que poner en su lugar a esa persona, no usted, pero usted toma la ayuda necesaria. Y para eso como iglesia queremos estar aquí para ayudarle. Que nadie puede ser víctima de un abuso ni emocional ni verbal en cualquier circunstancia. Usted ha escuchado mensajes distintos a estos. Es tiempo de que ahora se levante y recuerde quién es usted en Cristo. Y saber que la sujeción y la sumisión está supeditada a que esa persona también lo esté con Dios. Porque su sujeción y sumisión es a Cristo y a nadie más, primeramente. Sean diferentes del sistema del mundo que los controla, dice aquí el Señor. Finalmente, los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6. Dios dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Serán saciados. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Pueden ser muchos aspectos, pueden ser muchas situaciones, pero el apetito por la injusticia divina, es decir, en cierto sentido, yo tengo una insatisfacción santa. Hay situaciones que me molestan. Nos debe molestar cuando hay un tipo de abuso para un niño, para una mujer maltratada. Nos debe molestar ese tipo de aspecto. Dice el Señor que si somos fieles, somos justos y hacemos lo que nos corresponde, el Señor va a saciar nuestra hambre por esa justicia divina. Hay de mucho tipo de justicia. La justificación legal es una relación correcta con Dios. Los judíos iban detrás de una justicia legal porque querían obedecer la ley. Jesús le dice, la justicia legal que tú vas a buscar es obedecer al Señor. Cumplir sus mandamientos al poner tu confianza plena en Jesucristo. Está la justicia moral, que es la del carácter y conducta que le agrada a Dios. Y esta bienaventuranza nos ayuda a entender que Jesús continúa contrastando la justicia cristiana con la justicia del mundo. No debemos actuar como en el mundo actúa. La justicia de Dios es mucho más grande y superior. ¿Qué quiere decir aquí? Los que tienen un apetito de supervivencia por las cosas espirituales serán saciados.
Aquellos que anhelan crecer más en el Señor serán saciados de esa hambre de conocer más a Dios. Aquellos que buscan relacionarse más con Él y buscan comunicar el Evangelio y buscan que otras personas sean impactadas por el Evangelio de Cristo, van a poder ser saciados porque esa hambre que tienen los va a poner en el lugar correcto para buscar más del Señor en su vida y poder dar más y más del Señor en la vida de los demás. Dichosos en extremos son los que tienen un apetito insaciable por las cosas espirituales. Pero hoy en día la iglesia está caracterizada por personas que están completamente desnutridas. Si hay un viento, si hay un frío allá afuera, ya no queremos ir a reunirnos con la iglesia porque tengo miedo de que me dé una pulmonía. Hemos tomado el asunto de reunirnos como iglesia y adorar juntos al Señor simplemente como una opción de la semana. En lugar de saber ¿qué si el Señor me utiliza para yo consolar a otro que necesita consuelo en ese día, en la gente que está sentada a mi lado? ¿Qué si el Señor me necesita de alguna otra manera para yo ser instrumento de Él, para consolar a aquellos que sufren o alentar a ellos que necesitan una palabra de aliento? Y sobre todas las cosas, ¿qué si el Señor hizo una cita conmigo para estar allí? Porque no hay otro que se goza más de nuestra alabanza y adoración que el Señor, que es el auditorio de uno, esperando a que el cuerpo de Cristo se reúna para que pueda expresar todo lo que piensa y cree de Él juntos y en armonía. Pero no, el hambre no es suficiente porque tomo otras decisiones que ocupan mi lugar. Necesitamos despertar esa hambre. Necesitamos buscar la manera de que aumente esa hambre para buscar más del Señor y hacerlo como Él lo espera, juntos y en armonía. El Señor dice, ustedes tendrán esta clase de satisfacción. Ustedes van a engordar espiritualmente. Esa es la única manera buena de engordar, quiero decirle de paso. Porque usted será espiritualmente saciado como el Señor espera saciarle y llenarle hasta que derrame. Lo dejo con estas 3 preguntas. Piense. ¿Es mi estilo de vida diferente al mundo que me rodea o es igual? La gente no distingue si soy cristiano o no. ¿Qué piensa? Segundo, ¿realmente me interesa ser diferente o solamente mientras no me pidan que cambie todo está bien? Mientras sigamos ahí juntándonos para vernos y hacer negocio, todo está bien. Número 3, mi conocimiento de estos rasgos de carácter que menciona Cristo aquí en este pasaje de Mateo 5, ¿harán una diferencia en este día? Entonces, ¿qué quiere Dios que usted y yo seamos cuando crezcamos? Siervos. ¿Cómo podemos ser siervos? Primero, cada día, óigalo bien, cada día es una oportunidad para servir a alguien más. Hoy y todos los días usted y yo tenemos la oportunidad de servir. Muchos piensan que tienen que formar parte de una organización para hacer un trabajo, o ir a la comunidad, o ir al otro lado del mundo. Cada día nosotros podemos toparnos en nuestro camino con una persona que está necesitando algo que nosotros ya tenemos porque Dios nos lo ha dado y quiere usarnos como instrumento para impactar la vida de esa persona. Segundo lugar, cuando servimos, nos salimos de nuestra zona de comodidad. Así es. Creo que una de las razones por las cuales mucha gente no quiere servir es porque están muy cómodos. Les encanta ir a la iglesia del sofá viendo Facebook Live. Usted que me está viendo por Facebook Live, ¿por qué no fue a la iglesia hoy? ¿O por qué no vino a la iglesia hoy? Bueno, está enfermo, allá quédese, está bien. No queremos que comparta sus gérmenes con nosotros. Pero el punto que quiero hacer con todo esto es que necesitamos nosotros aprovechar cada momento y darnos cuenta de que debemos salirnos de nuestra zona de comodidad y hacer las cosas que precisamente no son cómodas para poder ser instrumento efectivo de Dios. En tercer lugar, servir a otros nos hace ser más como Jesús, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. ¿Quiere usted ser más como Cristo? Sirva. Hay personas que dicen que para dejar huella hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Pero Jesús no hizo nada de eso. Él fue grande, ¿sabe cómo? Porque fue un siervo. Porque sirvió desinteresadamente hasta el último momento de su vida. Oro para que el Espíritu Santo le hable a su corazón este día y para que despierte la grandeza de la vida que Dios ha puesto en usted y que usted todavía no se da cuenta. Y
Y usted la va a descubrir cuando comience a servir a los demás. Lo desafío a servir. Vale la pena servir a otros, porque al hacerlo servimos a Cristo. Alguien más inteligente y humilde que yo dijo las siguientes palabras: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y lo resumió con 6 palabras: el que no sirve, no sirve. Comience a servir en este día. Querido público, en nombre de nuestra iglesia, agradecemos su participación en este servicio virtual. Esperamos que este espacio haya sido de edificación para su vida. Y antes de despedirnos, me gustaría hacer una oración por usted y por la situación en la cual estamos atravesando como nación. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios soberano y que siempre estás en control de todas las cosas. Aun cuando este mundo parece que ha perdido el control, su dirección, Señor, sabemos que nuestra fe está anclada en ti. Señor, te pedimos el día de hoy y durante estos días difíciles que estamos atravesando como un pueblo, como una nación, Señor, te pedimos por la paz que tú solo puedes dar. Te pedimos, Señor, por la paz que aún tú has prometido, Señor, a tu iglesia, Señor. Llénanos, Señor, de valor y que nuestro valor en ti pueda conquistar este temor que se siente ahora en nuestra nación, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti. Llénanos, Señor, de tu paz y tu amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Es importante recordar que nuestra confianza está puesta en un Dios más grande que cualquier circunstancia o problema. Él es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y además promete estar con nosotros y ayudarnos en tiempos de dificultad, como lo dice en su palabra en Salmo 46. Por último, no se olvide de revisar las actualizaciones que estamos publicando en las redes sociales y en nuestra página de internet, donde además de encontrarse de las últimas noticias de reuniones y estudios, podrá participar virtualmente en las diversas formas de contribución a nuestra iglesia. Dios lo bendiga y continúe guiando su vida en y a pesar de las circunstancias.